Mira lo que dice el verso 9. De la manera que debemos de resistir al enemigo también, al cual resistir firmes en la fe, creyendo a toda la palabra que nos ha sido enseñada por medio de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, no solo a ti. El enemigo está dispuesto a atentar y a tratar de hacer caer a todo aquel que es hijo de Dios. Así que resistamos firmemente. Y cuando logramos todo eso, mis amados hermanos, también hay recompensa para, para la iglesia como cuerpo de Cristo. Dice, miren lo que dice el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Gloria al Señor, es una promesa maravillosa, es esa gloria que será revelada al final de la gracia, ¿verdad? Cuando nos vayamos con el verso 11. Luego dice el apóstol Pedro, a Cristo, al Padre de gloria, a Él sea toda la gloria, dice, y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque toda esta obra, todo este evangelio es de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Él y de nuestro Padre Celestial. Es que el Señor nos está capacitando. Gloria al Señor. Luego, en los últimos 3 versículos, el apóstol Pedro se despide y mire cómo lo hace. Dice, esta carta que acabamos de terminar de estudiar fue escrita por Silvano. Este hombre Silvano es el que conocemos también como Silas, que era también colaborador con el apóstol Pedro. Y aquí, perdón, Pablo, ¿verdad? Ellos fueron encarcelados ¿se recuerdan ustedes? Ellos cantaron y hubo un gran terremoto y se convirtió el carcelero y todo. Es este hombre de Dios. Y mira el testimonio que tiene el apóstol Pedro de él, a quien tengo por hermano fiel. Miren qué lindo eso. Les he escrito, dice el apóstol Pedro, brevemente, amonestándolos, guiándolos, enseñándoles y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. ¿Verdad? Es muy importante, mis amados. Cristo es la verdadera gracia de Dios. Cristo es la gracia de Dios. No lo olvidemos. Luego el verso 13 dice, eh, la iglesia que está en Babilonia, dice el apóstol Pedro, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, les saluda. El apóstol Pedro está en Jerusalén, pero ustedes saben que Jerusalén está bajo el poder romano. Entonces lo compara igual que el imperio babilónico, ¿verdad? Roma es igual, ¿verdad? Entonces él por eso dice, están bajo el dominio de un poder terrenal como es Roma, ¿verdad? Pero él la llama Babilonia, ¿verdad? Y Marcos es Juan Marcos, ¿verdad? El que escribió el Evangelio de Marcos, el que también fue con Bernabé y Pablo en su primer viaje misionero, pero se asustó mucho y se regresó y se quedó con el apóstol Pedro. Pero Dios tiene todas las cosas planeadas, ¿verdad? Porque Juan Marcos fue muy útil para el apóstol Pedro para poder dejarnos ese legado que es el Evangelio de Marcos maravilloso que él lo escribe dictado por Pedro. Y el versículo 14, el apóstol Pedro saluda a la iglesia, ¿verdad? Saluda a todos aquellos que van a recibir esta carta, como a ti, como a mí, y dice, salúdense unos a otros, ese es el consejo, con ósculo de amor, ¿verdad? Con ese amor que viene de nuestro Señor Jesucristo para nuestro prójimo. Y aquí está la bendición. Paz sea con todos ustedes los que están en Cristo Jesús. Amén.
Gracias a Dios por esta carta tan edificante. Si ustedes se dan cuenta, conforme vamos estudiando, las instrucciones son las mismas, dichas de diferentes maneras, para que nosotros las recibamos, las apropiemos y las pongamos en práctica. Y primero Dios, si así Él lo permite, mi amado hermano, la próxima semana estaremos iniciando con la segunda carta del apóstol Pedro. Que Dios te bendiga y que tengas una semana bendecida, llena del Señor.